Estamos con Juan ¿Todo Carlos bien? Gamero. Estamos con Juan Carlos Gamero. Juan Carlos, bueno, es un placer recibirte. Estamos haciendo una especie de homenaje a Osvaldo Hueve. Preguntarte antes que nada, ¿cómo lo conociste a él? Ja, ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, buenas tardes para vos. Mira, yo entré a trabajar en el equipo de organización Sucesos, o en Sucesos Deportivos, el equipo que encabezaba Víctor Brizuela, allá por el año 92, sí, mediados del 92, ¿sí? Y bueno, obviamente ahí ya era Osvaldo el relator número uno de ese equipo. Ahí lo conocí, ahí empecé a saber, en realidad, a ver, conocerlo como conocerlo, vos, yo, todos sabemos que los que nos dedicamos a ser periodistas deportivos nacimos escuchando fútbol por las radios, ¿no? Y bueno, yo obviamente que lo conocía de haberlo escuchado, lo disfrutaba escuchándolo y bueno, fue de pronto encontrarme con ese señor que siempre estuvo del otro lado de la radio, encontrarme frente a frente y ver que era de carne y hueso, que es lo primero que yo quiero rescatar de Osvaldo, que era un tipo distinto en muchos aspectos, pero que vos estabas con él y te das cuenta que era un tipo de carne y hueso como cualquier otro, y muy afable y muy dado a conversar y a compartir lo que sabía, ¿no? Me encontré con él, estábamos todavía en LB2, antes de irnos a LB3, que ni siquiera era cadena 3 en ese momento, y bueno, ese fue mi primer encuentro con él, siendo yo un periodista que cubría fútbol local, todavía no estaba cubriendo los equipos cordobeses en AFA, pero lo compartía los fines de semana y algunos días de la semana que por ahí iba a sucesos deportivos. Con el tiempo ya me tocó alguna vez, más de una ocasión, ser su comentarista en algunos partidos, ¿no? Que yo te digo, siempre cuento que la primera vez que me tocó ser comentarista de Osvaldo, y a mí medio como que las piernas me temblaban porque yo era, te estoy hablando de hace ya unos cuantos años, ¿no? Tenía menos canas y más pelo. Y, viste, vos decís, yo había estado comentando partidos con a Gustavito Corradini, incluso al Bocha, a Urié, y me tocaba de pronto comentarle un partido a Osvaldo Hueve, y yo dije, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? Y ¿sabes qué? Me resultó más fácil que con cualquier otro, porque el turco era como esos 10 que te la dejaban servida en el área para que vos remataras. Así era el turco cuando comentabas al lado de él. Fue un Racing de Córdoba, un Estudiantes de Río Cuarto, Racing de Córdoba, torneo del interior, en Río Cuarto, donde el turco jugaba de recontra local. Partido muy particular porque empezó un día y terminó al otro, porque se llovió absolutamente todo, se suspendió y siguió al otro día. Ese fue mi primer partido que comenté al lado del turco. ¿Lo extrañás? Claro que se extraña. A ver, se extrañan las buenas plumas, se extrañan los tipos inteligentes, se extrañan los tipos que tienen una cultura general que les permite tener algo más que una pelota de fútbol en la cabeza, ¿no? Porque Turco era de esos tipos que te hablaba de fútbol, pero dentro de un contexto que iba mucho más allá del deporte. Sobre todo con la mediocridad, por ejemplo, que hay del relato televisivo, ¿no? Últimamente. Oh, no, no, ni hablemos, no, ni hablemos. Eh, a ver, el turco a la hora de relatar era un tipo que te contextualizaba todo, te dibujaba la cancha en un relato, te lo hacía ver el partido, y sin las estridencias que por ahí tienen algunos relatores que a falta de talento buscan gritar. ¿No? Y buscan el efecto, buscan ser efectistas cuando el turco era efectivo a partir de su conocimiento y su capacidad, ¿no? Se hizo viral en las últimas horas, pero sé del respeto que le tiene también, y no habla de envidia ni mucho menos, es que el Bocho Uriel como que le daba ganas a otros relatores que digan, yo logré estar en la final de Argentina de Brasil después de estar 30 años atrás de un monstruo como el turco Osvaldo Hueve.
Y no lo dice ni de ningún resentimiento, de nada. Dice su realidad y como... No, no, no. A ver, se dice desde, yo me pongo en la piel del Bocha y conociéndolo al Bocha Uriet, sé que es absolutamente sincero y él lo dice desde la admiración que le tenía al Turco. Desde la admiración que él como relator le tenía al Turco. A ver, los que hemos comentado fútbol y queríamos ser, acá en Córdoba, queríamos ser como Brizuela, queríamos ser como Víctor, y los relatores, y querían ser como el Turco. A ver, cada uno con su forma de comentar. Yo sé que estaba hablando, ponerle con Gustavo Gutiérrez los otros días. Y bueno, Gustavo es un tipo que tiene una forma muy particular de comentar y supo ganarse un enorme espacio dentro de lo que es la audiencia del fútbol en Córdoba y del país a partir de un comentario inteligente y saber distinguirse de Brizuela sin perder la senda que marcaba Brizuela. Y yo creo que en los relatores, por eso entiendo lo que dice el Bocha, cada uno con su estilo, pero tratando de seguir eso que te marcaba el Turco, ¿no? Y eso de saber esperar su oportunidad, ¿no? Y él dice, 30 años esperé llegar a esto de estar en Totalmente, Argentina y Brasil. ni hablar. Eh, Y bueno, pero después se disfruta más cuando sabes esperar. del La turco emoción hay... que tenía el Bocha los otros días era una emoción absolutamente válida y absolutamente sincera, ¿eh? Yo lo conozco el Bocha, he comentado lo del Bocha, he estado cientos de transmisiones con el Bocha y era una emoción absolutamente sincera, ¿eh? De punta a punta. Cuando esperás y sos paciente, lo disfrutás mucho más después. ¿El turco te marcó algo en especial de su carrera? Hola. Perdón ahí, Gustavo, no te pude. Eh, sí, ¿sabes qué me marcó eso que te decía al principio? Que para ser periodista deportivo primero hay que ser periodista, ¿sí? Que hay que tener una cultura general que va más allá del deporte, más allá del fútbol. Que la pelota está bárbara, pero no la tenés que tener por cabeza a la pelota, ¿sí? Que hay que tener conocimientos de otras cosas que incluso están lejos de lo deportivo, al menos en los papeles, pero que hacen al contexto donde se desarrolla el deporte. Eso es lo que más me quedó del Turco, ¿no? Eso, contar a lo mejor una historia deportiva a partir de un hecho que no tiene nada que ver con el deporte, y eso es a puro conocimiento, y eso me llevó a mí, como a tantos más, a leer cada vez más, a ilustrarnos, a informarnos, a ir a un lugar, eso me quedó tanto del Turco como de Víctor, ¿no? A ir a un lugar donde te toca transmitir y no quedarte en que me voy al hotel y del hotel me voy a la cancha y de la cancha me voy a la terminal de colectivo o al aeropuerto y me vuelvo. No, no. A ver, llegar, conocer el lugar, saber dónde voy a estar trabajando, a ver, por qué es como es el equipo que va a jugar contra el equipo que suelo ir a relatar yo. Bueno, esas cosas me han quedado del Turco. Sí, aparte de la gran capacidad que tenía Osvaldo, ¿no? Porque No, ahora bueno, todo, veo todos los relatores que hacen poesías para la apertura de transmisión. Pero después como que se desvanece todo, por más que haya una poesía futbolística, ¿no? En la introducción. ¿sabes qué lo comparo yo? ¿Viste viste esos jugadores que te dicen, no, porque es un guapo, mirá cómo mete? Y no, guapo es pedirla durante los 90 minutos, ¿viste? Una patada meto yo, que no soy tan guapo, ¿entendés? Y esto también, ¿viste? Vos podés ser muy florido al principio, pero si después te vas diluyendo, no tiene. El Turco era un tipo que arrancaba y terminaba en un nivel tremendo siempre. El otro día le preguntaba a Gustavo y también hablaba con el dueño de la FM Maradó si la relación entre Víctor y Osvaldo era buena o si se peleaban y después al otro día ya estaba todo bien. ¿Vos qué recordás de aquellos momentos? Y a ver, pasó por todos los momentos. A ver, Gustavo, la relación cualquier relación personal que dura tantos años
y con dos tipos que tienen su ego bien marcado, porque convengamos que cada uno de ellos tenía su personalidad fuerte, y a veces pasa por momentos de besos y abrazos, y a veces pasa por ripideces, pero entre los dos había un respeto tremendo, tremendo respeto entre ellos, sin ningún lugar a duda. Dijiste ego, pero me han marcado que Osvaldo, por ejemplo, invitaba a su casa en Río Cuarto y él no quería que llevaran nada para comer, que recibía a todo el No, no. mundo. A ver, ego me refiero, eh, a ver, entiéndase la palabra ego en el sentido de personalidad, ¿no? Personalidad fuerte. No, era un tipo campechano, era un tipo muy abierto. A ver, yo te contaba esa anécdota del primer partido que me tocó comentar al lado de él. Yo tenía, se jugaba un sábado, no, un domingo se jugaba, en Río Cuarto, a la tarde. Yo llego del colectivo, bajo, me voy a la casa de Osvaldo, donde almorcé, estuve charlando con él, nos fuimos los dos a la cancha, se llovió la vida y el partido se suspendió hasta el otro día. Yo ni me volví a Córdoba ni me quedé en un hotel, yo me quedé a dormir en casa de Osvaldo, porque Osvaldo me invitó a quedar, ¿entendés? Así era, de abierto, de campechano, y además estar en la casa de él era disfrutarlo, porque el tipo, sin un micrófono cerca, era igual de talentoso a la hora de contarte historias, de analizar la realidad, ¿no? El turco un tipo que analizaba la realidad constantemente, más allá del deporte. Algunos que ven fútbol no alcanzan todavía a dimensionar la capacidad que él tenía, sobre todo en los últimos años, para ver el partido por televisión. Tenía una magia especial que lo distinguía al resto, que solamente los entendidos lo notan. A ver, relatar y comentar un partido por televisión, aunque parezca más fácil, es más complicado, porque nunca ves la cancha completa, nunca ves los detalles que ves cuando estás en una cabina. Sin embargo, el turco se las ingeniaba como para que no se notara la diferencia. Era increíble, era increíble. Porque no, a ver, es difícil para el comentarista y te aseguro que es difícil, mucho más difícil para el relator, seguir una jugada sin esa visión amplia que te da estar en una cabina. Sin embargo, con el turco ni te dabas cuenta si estaba en una cancha o si estaba en el living de su casa. En eso era un adelantado también, ¿no? Sí, sí. Hoy lo que muchos hacen, lo hacía él, obviamente, diciendo que estaba off-tube, que estaba, ¿entendés? Pero insisto, si no te lo decía, no te dabas cuenta. No te dabas cuenta. Eh, Sobre Osvaldo se ha hablado mucho de su vida familiar, que extrañaba mucho a su familia. ¿Era tan buen compañero como se lo menciona por allí? Mirá, yo no tengo nada que objetarle, muy por el contrario. Sí es cierto que el turco, por ejemplo, te relataba un partido en Buenos Aires y estaba terminando su trabajo y no veía la hora de subirse en el avión o en el colectivo, normalmente en el colectivo, para volverse a Río Cuarto para estar con su familia, con sus hijas. Eso, a ver, y es absolutamente válido eso y es plausible porque, a ver, lo sabes vos, lo sé yo y lo sabemos todos, ¿no? Lo principal está en tu casa, todo lo demás es todo lo demás. ¿Estuvo el turco cuando tuviste aquel incidente con los hinchas de Colombo? No, no, no. Yo en ese momento estaba transmitiendo para Radio Sucesos, que era la radio de Víctor, ¿sí? Ya Víctor sí, ya había fallecido Víctor en ese momento, eh, y en la cabina de Cadena 3 sé que estaba Juan Pablo Estela comentando, y el relator me parece que era el Bocha. Ah, Me parece que era el Bocha. Sí, sí, era el Bocha. Y yo estaba con Barzola en la cabina de Colón ese día. Nefasta jornada esa. También otro partido que estaba por jugarse un día y se jugó el día siguiente porque había llovido. ahí está. Volviendo a Osvaldo, pasan los meses de su fallecimiento
y su figura se engrandece cada día más. Pasa con las personas que dejan huella, Gustavo, pasa con las personas que de pronto pasa el tiempo y vos ves que no hay otro Osvaldo Hueve, que no hay otro tipo que tenga la jerarquía que tenía él, y esto lo digo con absoluto respeto hacia todos los relatores, ¿no? No hay, a mí por lo menos yo no he encontrado en el dial, mucho menos en la televisión, un Osvaldo Hueve o alguien que llegue. Entonces, claro, ¿cómo no se va a engrandecer su figura? Se engrandece porque de pronto decís, che, pero ¿y este tipo? Y era capaz de relatarte el partido y en el medio del partido hacerte una referencia a la situación social que se vive en el país o en Latinoamérica, y vos decís, ¿qué tiene que ver? Y sí, tenía que ver, porque para él el fútbol era una parte de la vida y eso lo hacía más importante todavía. Eh, ¿Las previas las disfrutaba? A veces estaba, a veces no, porque también eso de vos decís, irte lo más temprano posible, lo más rápido posible para ver tu familia, hacía que a lo mejor a la hora de la apertura, a veces estaba y a veces no, porque se quedaba un ratito más con su familia, ¿viste? De cualquier forma, a ver, las previas de nuestras transmisiones en NB3 y Cadena 3 eran muy Brizuela, ¿viste? Sí. Eh, a diferencia de Como, muchas otras como transmisiones, Giordano en Rosario. Igual que Giordano en ¿eh? Rosario. Igual que Giordano en Rosario. Y conducía el Claro, claro. comentarista. Exactamente. Era muy Brizuela y entonces Brizuela era el que bajaba a vestuarios, el que iba a estudios, el que pedía información qué sé yo, al Dani Basterra en estudios o nos pedía a nosotros en campo de juego o en vestuarios qué estaba pasando. Él era el que conducía y cuando llegaba el turco, bueno, obviamente que se acoplaba y que ya empezaban los dos, pero eran muy Brizuela, viste, las previas. Eh, yo tuve oportunidad de charlar con otro relator de Córdoba que me dijeron que fue el mayor competidor, a lo mejor que tuvo Osvaldo, que fue Walter Saavedra, en su momento desde LB2 a LB3, con aquella dupla con Juan Carlos Rodríguez Brizuela. Dicen que fue la... Claro, a ver, cuando todo el grupo encabezado por Víctor Brizuela, Web incluido, nos vamos de LB2 a LB3 en enero del 94, ¿sí? Te digo, no era ni cadena 3 todavía, era LB3. Queda Juan Ricardo Rodríguez Brizuela junto a un par más, quedan en LB2. Allí hay un empresario que en su momento incursionó en el fútbol, ¿sí? Que invirtió un dinero como para traer un relator para eh, competir con el equipo de sucesos deportivos que se había mudado a LB3. Y ahí es cuando llega Walter Saavedra, que tuvo sus 15 minutos de gloria en Córdoba. Yo no te digo que haya fracasado, ni mucho menos, anduvo bien. Walter es un muy buen relator, creo que de los mejores que han llegado a Córdoba de afuera, ¿no? Sin duda, pero no sé si habrá sido que o los números de audiencia no cerraban o los números de caja no cerraban, el proyecto ese terminó enseguida, ¿no? eh, Pero Walter, además personalmente Walter es un relator que me llena, ¿eh? Me llena. no, yo te quería decir porque él contó alguna vez, Walter, que se ha perdido nacimientos. Por lo que me están diciendo de Osvaldo, para él primero estaban las comuniones de sus hijas y la familia estaba casi primero que el fútbol. Sí, 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 sí. Osvaldo, el amor que tuvo siempre por su familia hizo, por ahí a lo mejor, algunas rispideces con Brizuela, pasajeras, pero rispideces al fin, pasaban a lo mejor por ese lado, ¿viste? Porque Brizuela era un tipo, un apasionado total, donde lo primero era su trabajo, ¿sí? Y yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, cada uno me parece que asume su vida y la lleva adelante como son sus convicciones, ¿no? Y para Osvaldo la familia era intocable, ¿no? Era intocable. Y por Eh, ahí, viste, había días donde, Turco, pero ¿qué pasa? Que llegó tarde. Era el cumpleaños de mi hija, Víctor. Y vale, ¿qué le vas a decir? y sin duda marcaron la historia del periodismo cordobés en Córdoba, ¿no? Ellos dos. Oh, ya lo creo. A ver,
eh, qué sé yo, viste que hay duplas que han trascendido los tiempos en muchos ámbitos y en distintos lugares del país y del mundo. Víctor Brizuela, Osvaldo Hueve, Víctor Brizuela fue una marca registrada, ¿sí? Y viste, como dice el tango, no habrá ninguna igual, no habrá ninguna, y bueno, hasta ahora no han habido ninguna igual. Las ha habido buenas, regulares, no tan buenas, algunos que intentaron parecérsele, otros que intentaron ser absolutamente distintos para poder comparársele, pero no, 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 no. Es desde ya que marcaron una época, sin ningún lugar a duda. ¿Cómo se sentían los cordobeses viendo el triunfo de Osvaldo en Continental, que prácticamente era casi el conductor del programa de Víctor Hugo, y el triunfo de él, que un poco como que abandonaba todo lo de Córdoba y triunfaba desde su Río Cuarto, triunfaba en Buenos Aires? ¿Viste los hinchas de Boca que a Riquelme le perdonaban todo cuando era jugador? Bueno, acá a quienes lo admirábamos al Turco, sea que lo conociéramos por un trato profesional con él o fuera porque eran oyentes, estábamos todos contentos de eso. Por supuesto nos hubiese gustado tenerlo siempre con nosotros, pero bueno, en su momento él siguió su camino, él eligió eso y le fue muy bien, obviamente, porque no había forma que le fuera mal con su capacidad. ¿Viste? Y acá se le perdonaba todo. ¿Cómo no le va a perdonar? ¿Cómo no le va a perdonar eso al Turco? ¿Te molesta un poco también que no se destaque lo gran periodista que es? Recién te mostraba un poema que le había escrito a García Blanco, y sin embargo la Eh, mayoría de la gente destaca al relator, y era mucho más que eso. sí, porque lo que queda, y yo siempre, disculpame, Gustavo, yo siempre comparo con los futbolistas, ¿viste? En el 9 lo que queda es el gol, y a lo mejor el tipo fue un jugador, una pieza importante para el ataque, a veces sin hacer goles, ¿viste? Y queda, ¿viste? Como claro, en el relato, el gran relato del Turco. Y yo, como te lo he dicho desde que comenzamos esto, yo lo tengo al Turco como periodista deportivo, como periodista deportivo que tenía un relato magnífico, ¿sí? Porque era más que un relator, sin duda que era más que un relator, pero a la gente en la oreja le queda el relator a lo mejor. Sin embargo, a ver, el Turco nos ha regalado espacios de columnas de opinión o columnas de donde te tiraba unas pinturas sobre alguien, viste, que era maravillosa, como en este caso del gordo García Blanco, y tantas veces, cada vez que era, cuando había no sé, un efemérides futbolera o deportiva importante, vos lo llamabas a Osvaldo y sin que tuviese nada preparado, capaz que te hablaba 5, 10, 15 minutos de esa persona que te dejaba con la boca abierta, con ganas de seguir escuchándolo, ¿viste? Eh, Estuve investigando mucho. ¿Vos crees que tuvo como 43 años de viajes, Osvaldo, por todo el país? ¿Vos crees que el físico lo agotó en algún momento? ¿Cómo pensás de todo eso? Por lo menos, mirá, yo no vi que el turco, a ver, si el turco se cansó de viajar era porque quería volver a su Río Cuarto, no por otra cosa. Y recorrió el país varias veces y recorrió el mundo, ¿no? Pero yo te digo, si el turco quería volver en algún momento era porque quería volver a su Río Cuarto, a su familia, a su esposa, a sus hijas, no porque estuviera cansado ni nada, ¿no? El turco era muy Río Cuarto, ¿no? Era un tipo que Río Cuarto era su lugar en el mundo y no había ningún lugar en el mundo que no fuese tan lindo como Río Cuarto, como juntarse con sus amigos a jugar al fútbol para los abogados en un campeonato amateur cuando no tenía que relatar ese fin de semana, o si relataba el domingo se iba a jugar el sábado, tomar un café en algún bar céntrico de Río Cuarto con sus amigos de toda la vida. Y eso también habla muy bien de una persona, ¿eh? También habla muy bien de una persona. No olvidar y además amar sus raíces habla fantástico de una persona. Hace un rato te dije, sobre todo por la mediocridad que se vio en los relatos de la Copa América por televisión, pero en general estamos viviendo una época de relatos tanto radiales como televisivos, no tan grandiosos como
cuando brillaban Brizuela y Hueve. ¿Vos creés que por eso también se engrandece mucho más la figura de Osvaldo? Y yo creo, en parte sí, ¿no es cierto? Yo siempre digo que yo dudo que en las bibliotecas de los actuales relatores, y lo digo, a ver, por favor, que no quiero hablar mal de nadie, lo digo desde el respeto, ¿no? Yo creo que en las bibliotecas de los relatores, muchos de los relatores actuales, no creo que haya la mitad de libros que había en la biblioteca de Osvaldo, y el que lee mucho también le sirve para destacarse, ¿no? Y hoy se viven tiempos donde no se lee, y eso también se refleja en un micrófono. Pero, Eso también se refleja en un micrófono. Yo creo que esa cultura general que te da la lectura hace que vos seas, a la hora de empuñar un micrófono, un periodista mucho más completo y te hace, por ende, mucho mejor relator. Me parece que por ahí habría que buscar la cosa y no por capacidades, sino por preparación. pero también está en qué momento poder ubicar quizás el comentario ubicado con la historia o hacer una comparación y todo lo demás no es para cualquiera. No, bueno, pero eso ya es la impronta que tiene cada uno, eso lo traes de la cuna, lo tomás de la teta de tu mamá, ¿viste? Eso, ya nacés con eso. No, eso ya nacés con eso. Igual que si vos me decís, a ver, Brizuela era un tipo que leía mucho a pesar de que no había tenido mucha escuela, porque su vida hizo que no pudiese tener mucha escuela. Él se instruyó a medida que fue creciendo y se instruyó en la calle. Pero, a ver, la impronta que tenía un hombre como Brizuela para meter una frase en el momento justo, o de Osvaldo para contextualizar en el momento necesario una determinada situación, eso lo traes en los genes, lo traes de la cuna, eso no hay libros que te enseñen eso, no existen libros que te enseñen esas cosas. Los hinchas cordobeses fueron, recuerdo en este momento el cántico que se le decía, se le cantaba a Brizuela, ¿no? Che Brizuela, que marcó una... Brizuela, hacenos la gauchada, decilo por la radio, que esta es una hinchada. Eso se lo inventó la hinchada de Belgrano, se lo inventaron los piratas, después lo cantaron todas las hinchadas de Córdoba, pero se lo inventó la hinchada de Belgrano. Que dicho sea de paso, era la hinchada que menos lo que haría el Turco Hueve, vos sabés. Yo no digo que no lo quería, pero de todas las hinchadas de Córdoba, la que menos lo que haría era la de Belgrano. Pero era una rivalidad con el Turco que nacía de las épocas en que ser hincha de Belgrano no era nada fácil, porque tenías a Talleres jugando con Boca, con River y ganándole a Boca y River, y a Belgrano jugando torneos provinciales o en Liga Cordobesa de Fútbol, y por ahí perdiendo, entre ellos con Estudiantes de Río Cuarto, alguna posibilidad de ir a un torneo, a un campeonato nacional, y bueno, y el Turco era Río Cuarto, y entonces por ahí había esas cosas, pero que no lo quisieron tanto no significa que no se lo respetara, ¿no? A ver, más allá de cualquier pasión, a ver, era un tipo que, a ver, lo querés, no lo querés, pero lo escuchás siempre. Sí, fueron eh, alcances de audiencia impresionantes, ¿no? No, no, impresionante, impresionante. Cuando nosotros nos vamos de LB2 a LB3, eh, LB2 se quedó sin el único espacio que ganaba en audiencia. Al irnos a LB3, LB3 completó la torta, digamos, porque el único espacio que LB3 no ganaba en audiencia era el deportivo. Al irse Brizuela, Hueve y todo el equipo a LB3, ya, bingo. ¿Cómo era el Turco en la época de Brizuela? ¿Le gustaba también participar en programas deportivos? Porque terminó su vida creando su propio espacio en Río Cuarto. Cuando estaba Víctor, ¿a él le gustaba estar en los programas deportivos o no? No estaba mucho, ¿eh? Si se lo convocaba no tenía ningún problema, pero es como que además él tenía muy claro que ese espacio, que la tira diaria era de Víctor. Está. Y Víctor también marcaba la cancha, convengamos, ¿no? Porque Víctor también marcaba la cancha, pero obviamente que si se lo convocaba participaba con todo gusto, ¿no? Y con todo gusto
y en su mejor versión, sin ningún lugar a duda. Pero en la semana él tenía claro que el programa era de Víctor. Bueno, y ya que estamos aprovechamos. ¿Y de Víctor qué es lo que más extrañas? Todo, todo. Era un Fórmula 1 ese viejo, ¿eh? Lo digo así con todo respeto a lo de viejo. Como siempre le decía yo, viejo, ¿qué pasa? Eh, Era un Fórmula 1. Brizuela, un tipo hecho en la vida misma, un tipo que del barro construyó castillos y que tenía una impronta genial, traída desde la cuna, y que como era gente bien del pueblo, sabía cómo hablaba la gente y sabía cómo lo iba a entender la gente y bueno, y así se metió en el bolsillo a todo el mundo. No, no, de dónde la sacaba, pero terminaba haciendo. No, un fenómeno, ¿no? Un tipo que a lo mejor te llegaba un día 30 segundos antes de empezar el programa, después de haber estado haciendo cualquier cosa menos pensando en el programa durante el día, y te preguntaba, pibe, dice, ¿cuál es el tema de hoy? Y le tirabas el tema y te abría el programa con una editorial de 15 minutos como si lo hubiese estado estudiando todo el día y además no con zaraza, sino con contenido, ¿no? No, no, era Fórmula 1. ¿Y qué extraño? Bueno, extraño todo lo que me enseñó a mí, me enseñó a que a las canchas hay que llegar temprano para las transmisiones, porque si hay algún problema siempre hay más tiempo para solucionarlo. Me enseñó a que siempre hay que tener algo para decir. Me enseñó que cuando te vas a un lugar y estás de corresponsal, las cosas que tenés que contar son las cosas que vos estás viendo y que no nos llegan a través de la televisión o de las noticias. Me enseñó a conocer este país, me enseñó eso que te decía yo, de ir a un lugar y conocer el lugar más allá de la cancha de fútbol. No, 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 Víctor fue un maestro en muchos aspectos, no solamente a la hora de empuñar un micrófono, que también me enseñó a comentar a través de decirle, primero me dio la confianza para poder comentar, ser su tercer comentarista, estaba él, estaba Gustavo Gutiérrez y estaba yo, y, y después de mi primer comentario decirme esto estuvo bien, esto estuvo mal, no comente, me acuerdo una frase, no comente la jugada, comente el partido, y cosas así, ¿no? Bueno, era una enseñanza ir, la primera vez que fui a trabajar a la Bombonera, que fue que pisé la Bombonera, llegamos muy temprano, me acuerdo esta anécdota, muy temprano, conectamos todo, compramos, no sé, una hamburguesa, qué sé yo, y me dice, venga, pibe. Bajamos de la cabina, nos sentamos en la platea, dice, sienta cómo se va llenando de voces el estadio, sienta, cómo, y bueno, y ahí tomabas real dimensión de que estabas en un templo del fútbol, como muchos otros hay en la Argentina, donde de pronto iba creciendo y creciendo lo que primero era un murmullo, terminaba siendo grito y vos lo veías de ahí y lo sentías. Bueno, esas cosas que son sensaciones que uno también ha aprendido al lado de tipos como Víctor o como el Turco, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo vivías vos en el reconocimiento que tenían, que me han dicho la mayoría de periodistas porteños por Osvaldo Hueve? Que lo iban a saludar ellos Ah, directamente a la bueno, no, columna. a ver. eh, iban a la cabina a saludar al Turco. Al Turco iban a la cabina a saludarlo. Es decir, yo compartía cabina con ellos. Yo cuando viajaba con Brizuela y con Hueve a Buenos Aires, a La Plata, Rosario, Santa Fe, donde fuéramos a transmitir, y yo hacía campo de juego en la previa, después, viste, pero buena parte lo pasaba en la cabina. Y iban los periodistas de Buenos Aires a saludarlo a la cabina al Turco, ¿eh? No es que Turco, no. Iban y primero golpeaban, ¿eh? No es que pasaban y hola Turco, ¿cómo estás? No, había un respeto tremendo. Un respeto que se supo ganar, Osvaldo, no es un respeto gratis. Para vos hizo todo lo que quiso Osvaldo de su carrera. Y yo creo que hubiese querido seguir entregándonos muchas cosas, ¿no? Él hubiese querido seguir
entregándonos más de su capacidad, más de su talento, su sabiduría, pero bueno, eh, yo creo que fue un tipo libre en ese sentido, ¿no? Cuando él decidió irse a Buenos Aires, lo hizo con total convicción. Cuando se volvió a su Río Cuarto, instaló su propia radio, hizo su propio programa, quiso hacer televisión, hizo televisión, quiso relatar, relató, quiso contar cuentos, contó cuentos. Y fundamental, creo no, soy un convencido que fue un tipo que disfrutó de todo lo que hizo, que es lo mejor que te puede pasar en esta y en cualquier otra profesión, ¿no? Y de principios inalterables, ¿no? Estoy No, recordando. eso es inalterable. A ver, el turco pensaba de una manera, te fundamentaba su pensamiento y no lo ibas a sacar de ahí porque las convicciones eran claras y además tenía código, ¿no? Tenía códigos, él no te iba a dejar en el camino o no te iba a cambiar de color de camiseta o de opinión mitad del camino, no. El tipo tenía principios, tenía códigos, ni dudarlo eso, ni dudarlo. Sí, porque yo pensaba, por ejemplo, que a Román Yuch lo había convocado él para su programa y sin embargo Sebastián Montañés, que es prácticamente o socio, dueño de la radio, lo convocó él. Y yo recordaba el Twitter que hizo tanta fuerza del Turco Hueve cuando a Román injustamente lo echan de Canal 7 y el Turco salió con como una violencia mediática en cuanto a Twitter, respaldándolo por tanta injusticia, por el despido de Román Yuch por cuestiones políticas. Se cortó. Ahí eran las convicciones de Osvaldo, ¿no es cierto? Un tipo que tenía, a ver, él siempre se declaró socialista en un micrófono, ¿sí? Siempre se declaró socialista y los principios básicos de la doctrina socialista, y esto lo digo sin entrar en cuestiones partidarias ni nada, que no, perdón que estoy cargando esto, ahí Sí. está. Los principios básicos de la forma de pensar socialista la, la llevaba a cada ámbito de su vida. Por eso no me extrañó nunca esa reacción en defensa de un tipo que él consideraba que había sido sacado injustamente de su ámbito de trabajo, ¿no? Era así, Por lo que me él contás, no se callaba. por lo que me contás, él también era ubicado. Así como estaba, como te decía hoy, que estaba Giordano en Rosario, estaba Brizuela en Córdoba, y se hacían cargo ellos del programa deportivo y de la previa, y por más capacidad que tenga el turco, y él se la bancaba y no decía nada, y si no tenía que participar de la previa porque Brizuela conducía todo, se lo bancaba sin ningún problema y esperaba brillar durante los 90 minutos de relato y el final. Porque él sabía, vos lo llamaste ubicado, yo lo llamo además inteligente, él sabía cuál era su momento y dónde tenía que brillar más y cuál era el momento de la otra persona que tenía al lado, a quien él respetaba muchísimo, obviamente. Entonces, eso también, por ahí también pasa esto de decir, era tan inteligente que sabía esperar su momento y sabía ubicarse, sin duda, sin duda. Vos mentís, ¿no? Porque hubo como un mito que cuando él empezó a tener más preponderancia en Capital era porque se había distanciado mucho de Brizuela, no fue así. No. No. A ver, con Brizuela muchas veces hablé yo de ese tema. Digo, ¿qué pasó, viejo, con el turco que se fue? Está haciendo la suya y viene, qué bien que le va. A ver, obviamente que a Brizuela le hubiese encantado tenerlo todo el tiempo con él, pero le respetó eso de que él decidiera irse a Buenos Aires. Estoy seguro que le hubiese gustado mucho más que se quedara acá, pero se lo respetó. Además, me ha tocado ir a Buenos Aires con Brizuela y con el Bocho Urié, por ejemplo, y pasar por la cabina del turco y que se quedan charlando los dos. No. No, eso no, yo no. A ver, seguramente durante 5 minutos habrán discutido porque el turco se iba a Buenos Aires, pero no había quedado ningún resquemor ni nada. A la gente que lo extraña y que fueron oyentes tuyos también, ¿qué le dirías?
que no lo olviden nunca, que no lo olviden nunca, que lo tengan siempre presente y que lo valoren no solo como un enorme relator, sino como un gran periodista, porque fue un gran periodista, además de ser un enorme relator y un muy buen tipo, ¿no? Yo creo que por ahí pasa la cosa. Eh, al día de hoy hay gente que ponen en Facebook o recuerda en algunos momentos sus relatos, sus momentos de sus frases por ahí, y esas cosas hacen que perduren el tiempo, y ojalá, porque viste eso de que, cómo es que el tiempo pasa, la gola se pierde, no, si vos marcaste un rumbo, te van a recordar, ¿no? Y está en todos nosotros que venimos un tiempito atrás o unos añitos atrás en mantener viva esa llama y mantenerla no solamente hablando de ellos, en este caso del Turco, sino tratando de seguir con su legado, ¿no? Su legado de ser sinceros al aire, de ser contundentes sin gritar, de tener, de ser escuchados sin necesidad de la discusión a grito pelado, de poder esgrimir argumentos sin tener que agredir al otro. Bueno, yo creo que ese es el papel que nos cabe a nosotros, ¿no es cierto? Que hemos trabajado con ellos y que desearíamos seguir teniéndolos, no los tenemos, pero yo creo que en este momento y en los grandes medios, porque yo no estoy ahora en un gran medio, yo estoy en mi, porque yo, al igual que Osvaldo, soy del interior, yo soy de Altagracia y estoy en un medio acá en Altagracia, pero yo creo que todo eso se puede resumir en un tipo como Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que es una persona respetuosa, es un excelente periodista, sabe ver el fútbol y que tiene por Osvaldo y por Víctor una admiración tremenda, y yo creo que ese legado se puede resumir en un Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, a la hora de cómo moverte en periodismo. La última. La frase de Osvaldo era: esperemos haber sido dignos. ¿Te acordás cómo nació o algo por el estilo? ¿O no? Sí, sí, cómo nació no sé, pero sí, era una frase que no lo decía como una frase más, era algo que realmente sentía porque él, yo soy un convencido que él hacía desde el momento que abría el micrófono hasta que se iba, hacía todo lo posible para devolverle a la gente la confianza que depositaba en él a la hora de escucharlo, ¿sí? Y entonces se entregaba por completo a esa gente. A ver, Gustavo, vos, yo, los que somos periodistas, nos debemos a la gente. El día que no nos importe más la gente, pongamos una verdulería. Esto es así. A ver, si nosotros no nos va a interesar la gente, no nos dediquemos a esto. Si es la gente la que nos pone en un lugar, o nos saca, o nos escucha, o nos deja de escuchar. Me quedó esto ¿Sí? que me dijiste que nunca lo había escuchado, esto de que a lo mejor le costó un poco a los hinchas de Belgrano, pero después se dio el romance inclaudicable, ¿no? Con Sí, los... a ver, yo no hablaría de romance, lo respetaban, Ah, ¿sí? Lo respetaban. El hincha de Belgrano era el más reacio al amor hacia el Turco Bueve, que no significa que no lo quisieran y que no lo respetaran. Pero había atrás toda una historia que se había vivido. A ver, yo soy de Altagracia, como te dije recién. Si mi club, que se llama Deportivo Norte, un día creciera lo suficiente como para poder disputar contra un equipo de Córdoba Capital una chance de ir a un torneo nacional, ¿por quién te pensás que voy a remar yo? Y yo voy a remar por mi equipo, por más periodista que sea, porque es mi ciudad. Bueno, cuando uno siente así su ciudad como Osvaldo sentía en su ciudad, obviamente que le salía el localismo. Y después, y del otro lado, de la tribuna del frente, no te gustaba, no le gustaba. Pero, digamos, fueron heridas que fueron restañando con el tiempo y que no hicieron que hubiera un idilio total, pero sí un respeto absoluto. te agradezco mucho por esta nota, muy amable. ¿Eh? No, Gustavo, al contrario, un gustazo haber charlado con vos este rato. Eh, me encanta que lo tenga siempre presente a Osvaldo, a Víctor, que en mi vida profesional y en mi vida personal significaron muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Fueron muchos años al lado de ellos, muchos años al lado de ellos, no solamente en el micrófono, sino en la vida diaria, en el día a día. Eh, eh,
discutiendo, coincidiendo, disintiendo, no importa, de eso se trata la vida, ¿no? Así que bueno, en mantener viva su llama, su memoria y todo lo que hicieron, bueno, agradecido como un discípulo de Brizuela de que los tenga siempre presente y muchas gracias por darme la oportunidad de contar estas cosas que por allí no se cuentan todos los días. Bueno, y ya que lo nombraste, porque para mí sí, por lo menos, porque por la forma de hablar, y Gustavo Gutiérrez me contó que hasta compartió comentarios porque Víctor le decía, yo voy a comentar lo que le gusta a la gente, y usted, pibe, dice que le decía a Brizuela, comente lo Ay, táctico, que lo se hace te muy corta. bien. Yo le decía a Gustavo que si él se sentía un poco el heredero de eso, y él decía que no, desde su lado humilde, como es, y que él no se siente ningún heredero de Brizuela. ¿Para vos es un poco que continúa el legado de él o no? No, yo creo que no somos herederos de nadie. Acá yo, digamos, del único que soy heredero de mi viejo, que Ah, me heredó lo más importante de todo, que son valores, ¿no? Pero sí, todos hemos abrevado de ellos y cada uno con su forma de hacer, porque si vos lo escuchás a Gustavo Gutiérrez, no tiene nada que ver su forma de comentar con la que tenía Víctor, claro. porque él eligió un camino propio a la hora de analizar un partido. Pero sí se parecen a la hora de los valores, sí se parecen a la hora de la coherencia, sí se parecen a la hora de la credibilidad, y eso es lo que hay que marcar, ¿no? Te agradezco mucho, muy amable. No, gracias a vos, Gustavo. Un gustazo, en serio, ¿eh? Placer enorme, Chao. gracias. Chao, hasta luego. Igual. Chao, chao.